Bienvenidos una vez más. Estamos estudiando la Confesión de Fe Westminster. Hoy abarcamos en capítulo 20. El título de este capítulo es La libertad del cristiano y la libertad de la conciencia. Y bueno, es un tema bastante importante, muy importante tema, pero a la vez muy delicado y un poco difícil para exponer, para explicar bíblicamente. Pero por eso quisiera que oráramos primero. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios hermoso, bondadoso, misericordioso, fiel. Pero también tú eres un buen Padre que sabes disciplinar bien a tus hijos, pero también sabes darnos muy buenas dádivas y sabes exhortarnos y animarnos. Te pedimos que nos animes por medio de esa enseñanza tan bella acerca de la libertad de conciencia. Ayúdame a mí, por favor, para enseñar correctamente bien y para dar muy buenos ejemplos de lo que quisiera exponer y explicar. Y también te pedimos que tú bendigas a las iglesias alrededor del mundo para que también prediquen la gracia, las buenas nuevas del Evangelio, y también poner en práctica tu ley, pero basada en la gracia. Gracias, Padre. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya dije, este tema es bastante importante y quisiera empezar dándoles algunos ejemplos de lo que vamos a discutir hoy, para que mientras que estamos estudiando los textos bíblicos, ustedes van a estar pensando en algunos ejemplos en tu iglesia, en tu vida personal, en tu comunidad, aún en el área de la política. Pero no vamos a meternos mucho en la política en esta clase porque más adelante habrá un capítulo por completo que trate de exponer la diferencia entre las esferas de autoridad de la iglesia en contraste a las esferas de autoridad estatales. Muy bien. Perdón, en primer lugar quisiera pedirles perdón porque los misioneros de los Estados Unidos hace 150 años o más, sin querer, exportamos muchas reglas. Y bajo la intención de predicar el Evangelio, a veces insistimos en que las culturas a las cuales nosotros fuimos es que exportamos mucha cultura, mucha regla, mucha costumbre de la vida. El problema es que en las iglesias, si nosotros enfocamos en el resultado, si enfocamos en la cultura, si enfocamos en las costumbres, vamos a estar creando muchísimas reglas y las reglas no dan libertad. En vez de liberar, en vez de cambiar, transformar el corazón, las reglas son muy buenas para crear rebeldía en el corazón y también crear un ámbito en la iglesia donde los hermanos se juzgan o peor juzgan a los demás o juzgan a los no creyentes, y eso también llega a ser obstáculo para el evangelismo. Entonces, no me interpreten mal, por favor, que algunos van a pensar, David Morán es un hombre de muchísimo libertinaje, pero no es así. Entonces, yo en verdad me crié en un ambiente muy fundamentalista, con varias reglas. Mi papá siempre predicaba prohibiendo el uso del alcohol en cualquier instante, predicaba en contra de maquillaje para mujeres, ir al cine, bailar o participar en la cultura en cualquier sentido, en cualquier área. Eso se llama separatismo. Entonces, en vez de involucrarnos en la cultura, piadosamente, por supuesto, sin pecar, tratamos de transformar la cultura. Entonces, algunas iglesias enseñaron una separación completa y ellos iban aumentando reglas en sus iglesias para
distinguirse de la cultura pagana a su alrededor. Entonces, no critico el resultado, no critico el estilo de vida que el Evangelio crea o debe de crear, pero si solo predicamos el resultado, eso es fatal, porque nosotros no somos de la regla, los musulmanes sí, las sectas falsas sí, aún la Iglesia Católica en algunas áreas sí, insisten en muchas reglas, en muchas prácticas que va mucho más allá de la Biblia, aún prácticas buenas, pero otra vez es muy problemático enfocarnos en la regla, en el resultado y no predicar la gracia. Voy a decir esto miles de veces. El gran predicador Charles Spurgeon dijo: yo predico la gracia cada domingo, porque a la iglesia durante la semana se le olvida. Y es verdad, es que nosotros amamos la regla, pensando que si obedezco estas reglas, seré santificado. Jamás. La regla no santifica. A veces pensamos que aumentar reglas es lo que la gente necesita. Y eso va a hacerles vivir una vida santa. Entonces pensamos que la regla es más poderosa que el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia el corazón. Y si el corazón cambia, entonces el estilo de vida deseable resulta. Quisiera dar algunos ejemplos. Yo tengo 5 hijos y yo oficié la boda de los 5. Y 4 de ellos se casaron con latinos. Y nosotros nos metimos en un barrio mexicano en Houston y mi hijo mayor se casó con una mexicana de ese barrio, pero ella se creó una iglesia pentecostal. Entonces nos fuimos a la recepción después de la boda y había un DJ en español y él, había muchísima música, pero nadie bailaba. Porque los de la iglesia pentecostal estaban ahí sentados esperando, vamos a ver si alguien baile, porque iban a condenarlos. Pero nosotros habíamos llevado un joven que se llama Tony, un gran amigo de mis hijos, de todos mis hijos. Y en aquel entonces no era creyente, pero ahora sí es creyente, pastor de jóvenes y predica muy bonito. Pero en aquel entonces no era creyente, pero eso no es parte de la historia. Pero él sí tiene una personalidad cósmica más grande que el universo entero. Y él estaba ahí tratando de animar a los jóvenes, hasta a los niños, a bailar. Y estábamos sentados ahí. Entonces, nadie bailó. Entonces, destruyó por completo el ámbito y desanimó a todo el mundo. Entonces, la fiesta en verdad no fue fiesta. Fue casi un funeral. Y entonces, es un ejemplo además, porque aún mi propio papá enseñó en contra del baile. Y bueno, siguiendo el ejemplo, mi esposa, bueno, muy devota a Dios, ahora tiene una enfermedad de demencia. Pero en su juventud sí bailaba mucho y bailaba muy bien. Y ahora, bueno, durante el último mes participamos en 2 bodas. Y ella bailaba toda la tarde y felizmente. Y la mejor terapia para su condición mental. Y ella se llenó con gozo, con alegría. Entonces, estoy dando un punto nada más diciendo que esas actividades en sí no son pecaminosas. Pueden llegar a ser pecaminosas. Pero el error de la iglesia es por hacer tantas prohibiciones. Ellos destruyen la libertad que el Evangelio debe de crear. Y otra vez no estoy hablando de pecar, no estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de la necesidad de disfrutar todos los dones de la creación, porque la Biblia insiste varias veces en que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y es para poder recibir con gratitud, por supuesto, santificados con la palabra y con la oración. Pero todo lo que Dios creó es bueno y todo debe de ser
recibido. Voy a dar un ejemplo más, nada más, porque durante el transcurso de esta clase voy a dar muchos ejemplos, pero estoy dando ejemplos al principio para que cuando nos metemos en estos principios bíblicos, ellos van a entender por qué estamos enfatizando estos principios. Pelo. Entonces, la Biblia enseña que el hombre debe de presentarse como hombre y la mujer debe presentarse como mujer. Y en nuestra cultura, no sé de ustedes en Latinoamérica, pero aquí en los Estados Unidos, hace como 30, 40 años, es que el pelo también fue una indicación de que el hombre en verdad era un conservador o un liberal o un hippie o una persona dedicada al libertinaje. Y bueno, fue criado en ese ámbito. Y yo traté de que creciera mi pelo, pero no creció muy largo. Esto me desanimó mucho, pero es que paró ahí. Entonces, pero me corté pelo y fui a pastorear una iglesia en el campo. Durante los años de seminario fui a pastorear por 3 meses, 4 meses nada más, en las montañas de Virginia del Oeste. Gente sumamente conservadora, gente totalmente fundamentalista. Y se me olvidó de sus reglas. Y yo había cortado el pelo antes, en mayo, pero en septiembre agarré el pelo un poco largo. Y yo bueno, sentía un desánimo de parte de la gente, quizás un aislamiento de parte de la gente. Y en septiembre le pedí a un hombre de la iglesia, un líder, que si había algo para ofenderles. Y él mencionó el pelo. Y yo le dije, en verdad es que mi pelo largo te ofende. Me dijo que sí. Entonces, es un ejemplo, mis hermanos, es un ejemplo de cómo estas cosas externas, esas cosas superficiales, pueden destruir la comunión o la unidad o la unión entre los hermanos. Entonces, no digo que los dos hombres deben de permitir que crezca su pelo, no es mi punto. Mi punto es que hay que practicar aceptación, es mi punto. En las áreas grises, ¿verdad? Porque la Biblia nos presenta 10 reglas. Y he estado luchando toda la vida para obedecer estos 10 y no he logrado. Entonces, ¿por qué me den más? No, por favor, no me den más reglas, porque ni he obedecido estos 10. Entonces, bueno, ya entiendo mi punto, pero voy a añadir otra cosa. Aún Moisés, antes de dar los 10 mandamientos, ustedes saben en cuál capítulo, ¿verdad? De Éxodo 20. Pero hay que leer capítulo 19 antes de leer acerca de los 10 mandamientos en capítulo 20. Porque él pasa todo el capítulo 19 repasando la grandeza de la redención de Dios. Y él da resumen. Ustedes eran esclavos en Egipto, pero Dios los ha redimido. No tengas otros dioses. La razón por la cual nosotros enfocamos en adorar solo al Dios Jehová, creador del universo, es porque fuimos redimidos. Qué buen sermón. Moisés muy astuto. Debemos de invitar a Moisés en la forma en que nosotros predicamos el Evangelio. Y que si tú vas a predicar acerca de alguna regla o un estilo de vida en tu iglesia, por favor, que prediques 40 minutos de pura gracia y 5 minutos aplicándole a esa regla que tú quieres que tu gente obedezca. Y ojalá que sea una regla que en verdad la Biblia enseña y no una regla inventada por las tradiciones de los seres humanos. Y Cristo criticaba muchísimo a los fariseos por inventar reglas y para esclavizar a la gente con sus reglas, cuando ni obedecieron a cosas más básicas como practicar la justicia y la misericordia. Por favor, hermanos, vamos a crear ámbito en nuestras iglesias de felicidad, de gozo, de amor, de aceptación, no de pecado.
pero vamos a aceptar al hermano que tenga otro concepto, otra conciencia distinta a la nuestra. Ahí vamos. Muy bien. Muy bien, voy a leer esta introducción y nos metimos. Yo pudiera darles docenas de ejemplos, pero voy a tratar de controlarme un poquito. La importancia de esta clase es que la clase, enfatiza la gracia de Cristo sobre todas las cosas. La gracia es una idea de la que hablamos mucho, pero que comprendemos muy poco y practicamos mente. Nuestros corazones corren tras actividades religiosas y se sujetan tan fácilmente a reglas y tradiciones hechas por el hombre, pensando que en ellas encontramos pureza y aceptación por Dios. Mentira. Lamentablemente, esta práctica, en vez de liberarnos y darnos paz y gozo, nos esclaviza más. Dios, en su sabiduría y bondad, nos ha dado 10 mandamientos nada más para guiarnos en nuestra búsqueda de una vida santa. Pero en nuestra necedad inventamos más reglas que a Dios no le importa. Y nos juzgamos a nosotros y a otros basado en esas reglas no bíblicas o leyes buenas que van más allá de lo que enseña la Biblia. Entonces, por ejemplo, y este ejemplo leí en uno de los comentarios de Williamson acerca de la Confesión de Fe, Westminster. Él dice, por ejemplo, la Iglesia Católica enseña días específicos en los cuales su gente debe practicar el ayuno. Entonces, si no practican el ayuno en esos días, entonces ese es un pecado muy grave. Y también insisten en que vayan a los festivales religiosos, así como Viernes Santo, el Día de las Pascuas, Navidad, etcétera, etcétera. La Biblia no prescribe ninguno de estos festivales. Bueno, mi punto es que estamos sumamente libres para participar, pero no juzgamos a los demás que no participan. La Biblia no nos da instrucciones en cuanto a la participación en estos festivales, ni menciona estos festivales. Entonces la iglesia no debe de inventar reglas para condenar a gente por no practicar esas cosas. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero es un poco más complicado y difícil ver que en nuestras propias iglesias también practicamos legalismo en vez de practicar la gracia. La meta de esta clase es la de ayudarnos a volver a la gracia que da libertad y a aprender a distinguir entre los mandamientos de Dios y otras prácticas grises que deben considerarse bajo la categoría de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Bueno, eso no es cosa tan fácil. Y vamos a tener diferencias de opinión en cuanto a qué práctica debe de sujetarse bajo ley divina, ley bíblica, y cuáles prácticas caen bajo la categoría de libertad o de área gris, donde no hay regla bíblica. No es que debamos ignorar la conciencia, sino reconocer que en muchas áreas a las cuales Dios no ha hablado, obedezcamos a nuestra conciencia y permitir que nuestro hermano haga lo mismo sin juzgarlo o ser juzgado por él. Es sumamente importante esto. Eso es mucho más fácil decir que practicarlo. Esperamos que el siguiente resumen de las enseñanzas bíblicas acerca de la libertad y la libertad de la conciencia nos ayuden a practicar la libertad cristiana en nuestras iglesias. En resumen, en esta clase vamos a considerar la base de la libertad, el hecho de que Cristo es el único Señor de la conciencia, y vamos a considerar algunos impedimentos de la libertad. Finalmente estudiaremos los principios de la libertad y algunos ejemplos de cómo se aplican estas enseñanzas a nuestras vidas personales y prácticas en la iglesia. Muy bien, vamos a meternos. Y entonces, varios de
estos fundamentos ya hemos estudiado, por eso voy a ir rápido y no voy a estar leyendo todos los textos bíblicos, pero ahí están los textos escritos en la guía para que ustedes los lean. La libertad cristiana está en la persona y obra de Jesucristo. Jesús es el creador y el salvador de todas las esferas de la creación. Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. 2. Jesús, mediante su muerte, resurrección y ascensión, ha reclamado la autoridad suprema sobre toda la creación y nos ha liberado de las autoridades idólatras, es decir, de cualquier autoridad o ley que pretenda establecerse por encima de la autoridad de Dios, de Jesucristo, en oposición o al margen de su autoridad. Entonces estamos enfatizando además que Cristo es el Señor de la conciencia y no es ninguna regla inventada por el hombre. Cristo nos ha comprado y liberado es muy interesante como Pablo expresa eso, ¿para qué? Para la libertad y no para volver a esclavitud. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Interesante, ¿no? Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces Pablo se refiere también a la administración del viejo pacto. En este caso específicamente se refiere a la circuncisión que en la mentalidad de los judaizantes fue pegada a la misma justificación. No vamos a volver a la esclavitud, a esas reglas, porque esas reglas sirvieron su propósito para conducirnos a Cristo. Ya no obedecemos estas leyes ceremoniales. Juan 8, misma palabra de Cristo. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Oh, nice. Romanos 8, 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud. Entonces no solo nosotros somos liberados, pero también toda la creación en Cristo es liberada de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ya hemos tocado estos temas, pero ojalá que estén viendo el punto. La libertad en Cristo tiene sus aspectos negativos. ¿Liberados de qué? Pero también tiene sus aspectos positivos. ¿Liberados a qué? Entonces hay que considerar los dos aspectos. Libertad de aspectos negativos. Y voy a ir rápido porque ya hemos estudiado esas cosas. Y no voy a leer todos los textos. Pero por supuesto somos liberados de la culpa del pecado. Acerquémonos con corazón sincero y con certidumbre, que bueno, ¿no? Con conciencia buena. Estamos liberados de la ira condenatoria de Dios, como dice Romanos 8, 1, con claridad. Liberados de la maldición de la ley moral, como Pablo enseña en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. También liberados de dominio del mundo malvado, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces no somos esclavizados a las filosofías de este mundo, a la maldad de este mundo, porque en Cristo somos libres. Libres para ser los seres humanos que Dios quiere que seamos, para que empecemos a volver a la imagen restaurada de Dios en nosotros.
esclavitud a Satanás, somos liberados del dominio de Satanás, dominio del pecado. Entonces, en muchos textos bíblicos, quizás el punto principal de la redención de Jesucristo es que nos libera de dominio de nuestros pecados sobre nosotros. No es que no pequemos, pero no somos esclavizados ya de la naturaleza pecaminosa, como Pablo expone tan claramente en Romanos 6. Y Cristo también en Juan 8. Puede leer este pasaje de Jesucristo en Juan 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, mentira. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Qué bueno que ya no somos esclavos, estamos hijos en la casa. Libres. Libres para amar, libres para obedecer a Dios gozosamente. Como Pablo, y también liberados del mal de las aflicciones, no liberados de las aflicciones, porque nosotros sabemos igualmente que de lo que sufren los demás en esta vida, en este mundo caído, sufrimos tribulaciones, enfermedades, la muerte de los seres humanos, tenemos que anticipar nuestra propia muerte. Entonces no somos liberados, pero estamos liberados de las aflicciones. Entonces, la tribulación o la prueba no es para castigarme, es para ayudarme. Así como el Salmo enseña: bueno es para mí ser afligido. ¡Wow! Para que aprenda tus estatutos. Así como Pablo dice en Romanos 8:28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas que supuestamente son malas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nuestro Padre es buenísimo y también nos instruye utilizando las pruebas y aflicciones. No es decir que sean castigos, no, son para ayudarnos a crecer en Cristo hacia su imagen. El aguijón de la muerte. Bueno, como enseña capítulo 15 de 1 Corintios: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Bueno, vamos a morir como cristianos. El cristiano experimenta la muerte física si Cristo no regresa antes. Pero esta muerte no es motivo de gran preocupación, ya que existe la certeza y la garantía de ser resucitados con Cristo y transformados cuando Él venga. También experimentamos la victoria, liberados de la tumba, victoria sobre la tumba. Y como Pablo también enseña en Romanos 6, usted puede leer el texto: pero para el creyente unido a Cristo, la muerte física es una realidad, pero es temporal. Al regreso de Cristo seremos resucitados para recibir. Bueno, primero que nada, el Espíritu va directamente para estar en la presencia de Jesucristo. Pero cuando Cristo venga, el cuerpo también se resucitará para ser transformados a un cuerpo glorioso. Y nunca más experimentará muerte. El cuerpo no permanecerá en la tumba para siempre. Entonces, liberados, victoriosos sobre la tumba. También liberados de la condenación eterna, como enseñan muchos textos que ustedes deben de estar bien familiarizados: Juan 3:16 y Romanos 8:1. También liberados del temor servil a Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, donde nosotros tenemos miedo, en la conciencia nos aflige tanto porque sabemos que somos pecadores, y mi propia conciencia me enseña que debo morir eternamente, que debo ser castigado por Dios. Entonces eso es una aflicción tremenda.
Pero ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, porque hay una gran diferencia entre el miedo y el temor reverencial, pero Pablo no se refiere aquí en este texto de la reverencia, sino del miedo que uno sin Cristo tendrá o debe tener, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otra vez hemos tocado esto en el capítulo sobre adopción. Ya no estamos esclavizados al temor, al miedo, porque el niño no tiene temor a su padre. Nosotros sentimos en nuestro corazón ahora cariño y afecto y amor, dependencia. Entonces esta es una expresión de nuestra libertad, liberados de temor servil. También, como ya tocamos el tema en la clase anterior, estamos liberados del yugo de la ley ceremonial y la supervisión del antiguo pacto, y también de la supervisión de la ley. Estudiamos esto profundamente en la clase anterior. Ahora estamos bajo la administración del Evangelio y no de las leyes ceremoniales o de la administración legales que Dios le había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento, porque ya estamos bajo el Evangelio. Libres de la ley como administrador de la gracia, ahora somos hijos libres en Cristo y bajo el sistema más sencillo pero más efectivo, con más beneficios más amplios que se encuentran en el Evangelio. Por eso, hermanos, por favor, que prediquemos el Evangelio, las buenas noticias, la redención de Cristo, la libertad que tenemos en Cristo. Eso es que nos motiva, eso es que llena nuestro corazón con amor y el querer y hacer, la habilidad, nada más el deseo y la motivación y el poder de amar a Dios, amar al prójimo y servirlo y obedecerlo. También somos libres de la corrupción final, como ya hemos me encanta el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Todo el capítulo de la primera carta a los Corintios enseña que este cuerpo mortal, y estos son los atributos que Pablo usa para describir este cuerpo mortal corruptible, terrenal, de la tierra, carnal, débil, deshonrado, será convertido en un cuerpo inmortal, incorruptible, celestial, espiritual, poderoso, honroso y glorioso. Así como Cristo, según Salmo 16, experimentó la liberación de la corrupción, nosotros en Cristo también no vamos a experimentar la corrupción permanente del cuerpo físico, sino que seremos resucitados para ser transformados en un cuerpo glorioso. Muy bien, entonces ya hemos tocado una lista bastante larga de cosas que nos esclavizan, pero el Evangelio, la gracia de Cristo, la redención, la palabra decir redimir, quiere decir liberar de la esclavitud por un pago, por un rescate. Y el rescate en este caso es la sangre de Cristo. Pero por la sangre Dios compra esclavos al pecado. ¿Para qué? Para liberarlos, para que tengan libertad. Libertad de todas esas cosas. El dominio del pecado, el dominio de Satanás, el mundo malvado, la aflicción de las pruebas, etcétera, etcétera. Somos liberados. Qué bueno, ¿no? Debemos celebrar y predicar con gozo. Somos liberados. ¿Pero liberados a qué? Liberados para tener libre acceso a Dios. Oh, wow, no tenemos que temer a Dios. Podemos acercarnos a Dios, como dicen muchos textos, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada, acceso, pleno acceso al trono de gracia, por la fe,
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por favor, hermanos, vamos a predicar gozosamente, porque son beneficios gloriosos de la redención de Jesucristo. También somos libres para servir a Dios, no para pecar. Eso es un concepto fatal. No, eso destruye la libertad. Nos hace volver a la esclavitud. El pecado en verdad esclaviza. Libres para servir a Dios con un amor y afecto de niño y deseos cariñosos, como ya hemos tocado, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. También Gálatas 4 enseña lo mismo. También somos libres para buscar y vivir conformes a la justicia de Dios, controlados por su justicia. Hermanos, eso es una gran bendición, porque si vivimos esta justicia de Jesucristo, nuestra vida va muchísimo mejor. Vamos a tener más paz, más gozo, más tranquilidad, más contentamiento. Vamos a experimentar mejores relaciones con nuestros cónyuges e hijos y vecinos. Es una cosa buenísima ser esclavizado a la justicia de Dios, a la perfección de Dios, al amor de Dios. ¿Qué pudiera ser mejor que ser dominados por Dios, por su justicia? Porque si Dios nos controla, vamos a estar viviendo las bendiciones que Dios siempre quería que nosotros experimentáramos. Romanos 6, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos, la palabra es duros, esclavos de la justicia. Y nada pudiera ser mejor que ser esclavo a la justicia perfecta de Dios. ¡Qué bendición! Libres para disfrutar una buena conciencia que nos lleva a Dios con confianza. Ya tocamos esto, pero a propósito de nuestra instrucción, dice Pablo, para abrir su carta a Timoteo. Es el amor nacido de un corazón puro y de una buena conciencia. ¡Qué don, qué gracia preciosa! Tener una conciencia que no me aflige, sino que es pura y buena y reconoce que la sangre me ha limpiado, y de una fe sincera. Como Hebreos 10:22 enseña, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, qué don precioso, y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hermanos, es la conciencia buena que nos empuja a amar y a servir y a obedecer. Una conciencia afligida es una conciencia patológica, una conciencia que produce malos efectos, no buenos efectos. Es la conciencia buena. Por eso predicamos la gracia, para que la gente se arrepienta gozosamente de sus pecados, para que reciban el perdón y una conciencia pura y limpia, porque esta es la conciencia que convierte a los esclavos, miembros de tu iglesia, en siervos que están dispuestos a ser voluntarios para cualquier ministerio. Hay que predicar la gracia, eso es lo que motiva. La regla no, la regla destruye, esclaviza. La C, la libertad ampliada de los creyentes a causa de la obra consumada de Cristo. Otra vez vemos el evangelio básico acá. Los creyentes del Antiguo Testamento poseían todas estas libertades, pero todas han sido ampliadas, porque somos liberados de tenemos libertad del yugo de la ley ceremonial. También tenemos más valentía, como dicen muchos textos en Hebreos
en el libro de Hebreos, valentía para acceder al trono de la gracia. Y lo que tienen los creyentes bajo el antiguo pacto, el creyente en Cristo lo tiene con más amplitud y más efectividad. Nos acercamos con plena confianza por lo que Cristo ha hecho en la cruz para liberarnos de la esclavitud y para darnos una buena conciencia. Entonces hemos recibido también un don más pleno del Espíritu Santo. No es que los creyentes en el Antiguo Testamento no tuvieran al Espíritu Santo. Claro que sí, es que no es posible que hayan sido redimidos o convertidos a ser buenos adoradores de Dios sin la transformación o la conversión del Espíritu Santo. Aún en el Antiguo Testamento, Moisés en capítulo 30 y otros textos en capítulo 10 también de Deuteronomio 16, capítulo 30 también él habla de la necesidad de tener un corazón circuncidado. Jeremías predicó en Jeremías 4, versículo 4, acerca de la necesidad de tener el prepucio del corazón circuncidado. Y Pablo también habla de la necesidad de que el Espíritu Santo nos circuncide. Y eso es lo que nos une a Cristo, nos limpia y nos convierte en hijos de Dios.